La semana pasada comencé una serie que les dije que nos iba a llevar varias semanas. Una serie titulada Decisiones Sanadoras. En esta serie estamos hablando de tomar la responsabilidad que nos toca y al hacer esto tomar las decisiones correctas para que nuestra vida pueda ser transformada y podamos, para experimentar esa transformación, ser libres de todas las cosas que hasta hoy nos han impedido vivir en esa libertad a la cual Dios nos ha llamado. Yo te decía hace ratito que seguramente tú eres una bendición para alguien, pero Dios quiere que tú seas bendición para muchos y que tú sigas siendo una bendición, que tu vida sea un testimonio para muchos. Pero todos llegamos a los pies de Cristo con un costalito cargando, ¿verdad? Con cosas, a veces son complejos, a veces son heridas no sanadas, a veces son malos hábitos, a veces son adicciones, problemas fuertes de carácter, defectos de carácter muy acentuados. Y pues ahí llegamos como ese diamante en bruto, como dicen, ¿verdad? Y Dios empieza a pulirnos y a tratar con nosotros. Pero para eso tenemos que tomar decisiones. Porque hay personas que todo le quieren dejar a Dios, ¿verdad? Que Dios haga todo en nosotros. Pero fíjense que el viernes estábamos hablando de un tema de matrimonios, donde hablábamos de Cristo, cómo el Señor sabe respetar bien nuestros límites, porque el tema es límites, los viernes de matrimonios ahora, estas semanas. Y Dios mismo respeta nuestros límites, porque cuando nosotros, por ejemplo, dice Apocalipsis 3:20 que Él está a la puerta y llama, ¿verdad? Si alguno oye su voz y abre la puerta, dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, dice Apocalipsis 3:20, está hablando Jesús. Pero cuando nosotros no abrimos la puerta, el Señor no entra y no cena con nosotros, no hay esa relación, porque el Señor respeta nuestros límites, nuestras decisiones. Cuando una persona no quiere nada con Dios, el Señor respeta esa decisión. Cuando nosotros decidimos andar por nuestro propio camino e ignorar a Dios, también Dios respeta nuestra decisión. Pero Dios siempre está con los brazos abiertos, esperando que tomemos las decisiones correctas. Entonces, de eso trata esta serie. Dijimos la semana pasada que todos nosotros necesitamos recuperación, porque ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros es totalmente perfecto o perfecto. Y esto es porque vivimos en un mundo imperfecto. Todos hemos sido dañados alguna vez en este mundo o en esta tierra. Todos de alguna manera hemos tenido o tenemos complejos o hábitos que nos gustaría cambiar. Entonces todos necesitamos recuperación. Y los pasos de fe que necesitamos dar son los mismos si tenemos heridas no sanadas, si tenemos complejos o si tenemos malos hábitos. Los pasos de fe que necesitamos dar son los mismos. A pesar de cuál sea tu problema, son los mismos pasos. Y la semana pasada hablamos que la raíz que causa todo esto es nuestro deseo de controlar las cosas. Entre más inseguros somos, más queremos controlar las cosas. Tú quieres controlar tu vida, tal vez, o tú quieres controlar la vida de otras personas. Aún muchas veces queremos controlar nuestro ambiente. Y a esto se le llama jugar a ser Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de esto la semana pasada, quienes estuvieron en el tema? Jugamos a ser Dios, queremos controlarlo todo. Cuando tratamos de controlar, todo esto termina con fatiga o con frustración y finalmente nos lleva al fracaso. Porque obviamente no somos Dios y no podemos controlar todo. Hay muchas mamás o papás que tienen años queriendo que sus hijos cambien, queriendo controlar todo para que su hijo cambie, queriendo mover todo para que su hijo o su hija cambie. Pero da la casualidad y tristemente
que cuando los hijos son grandes toman decisiones y algunos no quieren cambiar. Y cuando esto se vuelve una carga para la mamá o el papá, se vuelve en fatiga, en frustración y en fracaso. Mi consejo para esas mamás o papás es: ora, 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 sin cesar, ora. Háblale cada vez que sea posible, dale testimonio y ora, ora, ora por tu hijo. Porque intentar controlar todo nos lleva a la frustración. Ahora, ¿cómo rompemos con eso? Lo primero es que tenemos que superar la negación. No alcancé a hablar tanto de eso la semana pasada porque se acabó el tiempo. Pero la semana pasada hablábamos de la decisión número 1, que es la decisión de aceptar que nosotros, de aceptar la realidad, que no podemos cambiar las cosas, aceptar la realidad o aceptar que tenemos un problema. Y cuando nosotros no aceptamos la realidad, caemos en algo que se llama negación. Negamos la realidad. Puede estar la realidad ahí enfrente de nosotros, pero lo negamos. Y tenemos que superar la negación. Y la superamos a través de aceptar la realidad, que fue la decisión número 1 que tenemos que tomar para sanar. La negación es lo que nos aleja de movernos a la recuperación. Nos excusamos diciendo cosas como: eso realmente no es un problema en mi vida. O decimos cosas como: realmente yo estoy bien, cuando no estamos bien. O a veces decimos: yo puedo manejar la situación, yo lo controlo eso. Y no es cierto. Tan no es cierto que recaes una y otra vez en lo mismo. También nos excusamos, y es parte de la negación, acusando a otros. Y decimos cosas como: si mi esposa tan solo actuara correctamente entonces nuestro matrimonio estaría muy bien. Si mi esposa se portara bien, estaríamos bien nosotros. Si ella cambiara, o si mi esposo cambiara, estaríamos súper bien. Al hacer esto, empezamos a jugar el juego de la culpa. Y todo esto es porque no aceptamos la realidad. Y la realidad es que yo tengo un problema. Yo tengo un problema. Esa es la realidad. No es mi esposa. Yo tengo un problema. No es otra persona. Yo tengo un problema. No es esa sustancia. Yo tengo un problema. No es la gente. Yo tengo un problema. Así que lo primero que tenemos que hacer es aprender cómo tratar con la negación. Y eso lo hacemos aceptando la realidad. Soy corajudo y no está bien. Agarro cosas que no son mías y no está bien. No, que lo agarré porque por el gobierno. No, el gobierno es otra cosa. Va a dar su cuenta a él, cada quien. Tú o yo tenemos un problema si hacemos eso. Muchos viven sus vidas sin enfrentar la realidad. Evaden la realidad. Prefieren excusarse. Se hacen de la vista gorda, como dicen por ahí, ¿verdad? Se hacen de la vista gorda. Culpan a otros para no aceptar la realidad. Y a ellos les aplica bien ese dicho muy famoso y conocido que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Es alguien que vive en negación. No acepta que tiene un problema. ¿Cuál es el antídoto para la negación? ¿Qué hace
que finalmente afrontemos nuestros problemas. El antídoto para la negación es el dolor. Lo voy a volver a decir. El antídoto para la negación es el dolor. Raramente vamos a cambiar mientras que salgamos bien librados. El que le falla a la esposa una y otra vez y le pide perdón cada vez que falla, la esposa siempre lo perdona. Y no es difícil, si no ha cambiado, no está arrepentido, no ha agarrado la onda todavía. Pero ¿sabes por qué? Porque no ha enfrentado las consecuencias de sus acciones, no se ha enfrentado a la realidad. Mientras que salgamos bien librados, el que agarra algo que no es suyo y nadie lo ve, ¿qué dice? Gracias, Señor, porque nadie me vio. Y lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer. Mientras que no enfrente con el dolor de la vergüenza o lo que produce ir a la cárcel o lo que sea, va a seguir en su propio engaño. Y diciendo, cuando yo quiera dejo de hacer esto. Muchos cambiamos cuando sentimos el agua hasta el cuello, o como dicen por ahí algunos, cuando tocamos fondo. Es triste, pero hay mucha gente que cambia hasta que toca fondo. Mientras que no toca fondo, no cambia, sigue haciendo lo mismo. Muchas personas no cambian hasta que su dolor excede su temor a cambiar. La mayoría de las personas casi nunca se mueven hacia la recuperación hasta que son forzados a moverse hacia ella, hasta que ya no hay opción. Ahora, hay tres cosas que Dios usa para llamar nuestra atención cuando vamos por un camino equivocado. Y el propósito de Dios para llamar nuestra atención es que al hacerlo, salgamos de la negación y empecemos a dar pasos hacia nuestra recuperación. La primera cosa que Dios usa para llamar nuestra atención es la crisis. Y la crisis puede provocarla una enfermedad. ¿Cuándo voy a dejar de alimentarme mal? Tal vez hasta que enfrente una crisis con una enfermedad producto de mis malos hábitos alimenticios. Y aún con la primera crisis o el primer situación, algunos todavía no cambian, siguen igual hasta que viene empeorando la salud. Otro ejemplo de crisis que nos puede llevar al cambio o que nos puede orillar hasta el cambio es la pérdida del trabajo. Muchas personas no aceptan la realidad, no se deciden cambiar hasta que se enfrentan a la pérdida del trabajo. O situaciones que producen estrés también nos pueden llevar a un estado de crisis. La segunda cosa que Dios usa para llamar nuestra atención es la confrontación. Alguien que se interesa por ti lo suficiente y por eso te dice, estás arruinándolo, Nos confronta y nos dice, estás regándola. O alguien que te ama lo suficiente para confrontarte con la verdad y hacerlo en amor y te dice, estás fallando, si sigues así vas a perder a tu familia. O te dice, estás a punto de perder tu salud si sigues así. O estás a punto de perder hasta el trabajo si sigues así. Eso se llama confrontación, alguien que nos confronta para tratar de que agarremos la onda. No sé si sabías, pero el dolor es como una alarma. Cuando te duele algo, tienes que atenderlo porque te está diciendo algo en tu salud que no anda bien. Te duele la cabeza, debe tener un origen ese dolor de cabeza. Te duele el estómago, algo está provocando ese dolor de estómago. El dolor es una alarma para nosotros. Se enciende para advertirnos que algo está mal en nuestra vida.
¿Cuántos tienen alarma en su casa? Poquitos. ¿Sí? ¿Tienen alarma en su casa? ¿Sí? ¿Algunos tienen alarma en su casa? ¡Qué bien! ¿Qué hacen cuando la alarma se enciende? Tienen que ir a ponerle la clave, ¿no? Y desactivarla. Si son ustedes. Pero si no son ustedes, ¿qué hacen? Llama a la policía, ¿no? Alguien está intentando meterse a mi casa. Necesitas atender el ruido de la alarma, no lo puedes ignorar. Y más si no estás en tu casa. Cuando nos duele algo, necesitamos atender el dolor. Porque es posible que este dolor no nos deje estar tranquilos ni en paz. Sería una mala decisión ignorar el sonido de la alarma que se activa, porque tal vez hay algún ladrón adentro que nos causará daño. Además que la alarma no se apaga hasta que no la desactivamos. Y va a seguir ahí la alarma sonando. Entonces la alarma nos avisa que algo anda mal. Dios va a usar esas cosas que nos confrontan para llamar nuestra atención, sobre todo cuando es más de una persona la que nos confronta en amor por el mismo tema. Tal vez va a llegar alguien y te va a confrontar por algo y tú vas a decir, bueno, una persona. Pero si llega otra persona diferente y te confronta por lo mismo, hay dos personas. Y si llega una tercera y te dice, yo también estoy observando lo mismo, caray, algo anda mal. Quiere decir que hay algo que yo tengo que tener cuidado o atender, porque son 3 alarmas que han sonado, o más, o pueden ser 2, ¿verdad? Hay que atenderlo. La confrontación es la segunda manera en la que Dios llama nuestra atención. La tercera es la catástrofe. Yo espero que no tengas que llegar a ese punto en tu vida. Eso sería tocar fondo. Es cuando alcanzamos lo más bajo. Puede ser físicamente, emocional, espiritual, financieramente y en nuestras relaciones. Lo que sucede es a menudo que Dios retrocede y nos deja sentir el completo impacto de nuestras malas decisiones. Y esto es porque hemos ignorado la necesidad de aceptar la realidad para iniciar un camino de recuperación de nuestras heridas, complejos o malos hábitos. Hemos preferido persistir en el camino de la negación y la única forma de que agarremos la onda, tristemente para muchos, es enfrentar la catástrofe. O dicho de otra manera, tocar fondo. Algo bien importante, Dios no quiere eso, iglesia, pero Él respeta nuestras decisiones. Si a ti te duele algo y llega alguien que sabe y te dice, tómate esta pastilla, te va a quitar el dolor, alguien que sabe, y tú dices, no, yo no tomo pastillas, así se me va a quitar al rato solo. Bueno, ¿qué hace el médico? Bueno, pues Dios te bendiga, ¿verdad? Espero que sí se te quite, y se va. Y tú te puedes quedar con tu dolor, cuando hay un médico que te está diciendo, tómate esta pastilla que te va a aliviar de tu dolor. Bueno, Dios es mucho más que eso, ¿verdad? Dios sabe todo. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. A veces Dios viene y nos dice algo y nosotros decimos, no, prefiero seguir con mi dolor, yo no tomo pastillas. Y entonces viene la catástrofe. Dijimos la semana pasada que la primera decisión sanadora que necesitamos tomar es la decisión de aceptar la realidad. Al aceptar la realidad, estamos reconociendo que tenemos un problema y que necesitamos ayuda porque no hemos podido resolver nuestra situación por nuestras propias fuerzas. Hoy quiero hablarte un poquito más de la segunda decisión que tenemos que tomar, y es la decisión de la esperanza. Estas son buenas noticias para nosotros hoy. Dice Mateo capítulo 5, verso 4. Recuerden que nuestra serie está basada en las bienaventuranzas. San Mateo 5, 4. Jesús dice, Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Los que lloran y vienen a Dios y entregan su llanto a Dios, ¿verdad? Y ponen su esperanza en Dios para que sane su dolor, para que sane su herida, para que les libre de ese complejo o de ese mal hábito. Dice que ellos serán consolados por Dios.
La decisión 1 de la semana pasada consiste en reconocer que no somos capaces y que necesitamos ayuda. La decisión 2, que es la de hoy, consiste en aceptar la ayuda de aquel que tiene el poder para sanarnos o liberarnos de aquello que nos ha mantenido estancados y hasta atados en buena parte de nuestra vida. Y esa decisión consiste en poner nuestra fe y esperanza en Dios. Hebreos 11:6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. A ver, digan conmigo esto: sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay 3 cosas que necesitamos hacer al tomar la decisión de la esperanza, la decisión de poner nuestra fe en el Señor. La primera es reconocer que existe un Dios, que hay un Dios, que reconocer la existencia de Dios. Y yo creo que la mayoría de ustedes no tiene problema con esto, ¿verdad? Todos creemos en Dios, por eso estamos aquí. Hebreos dice: si alguno se acerca a Dios, lo primero que necesita hacer es creer que Dios existe. ¿Cuántos creen que Dios existe aquí? No hay problema con eso, ¿verdad? Les comento esto porque puede ser que haya aquí personas que todavía de repente cuestionen la presencia o no de Dios. Hubo una etapa en mi vida, antes de ser cristiano obviamente, en que yo dudé de la existencia de Dios. Yo dudaba de la existencia de Dios, sobre todo esa etapa de la preparatoria y la universidad, donde empieza uno a escuchar ciertos temas, filosofías y a llenarse de cierto conocimiento, y de repente como que uno ya se quiere comer el mundo, ¿verdad? Y empieza, esa etapa a mí me tocó un tiempito donde empecé a dudar de la existencia de Dios. Cuestionaba muchas cosas, intentaba razonar lógicamente y buscaba la comprobación científica de muchas cosas que sonaban increíbles respecto a Dios y su obra en la tierra. Quería una comprobación científica, a ver, pruebas de lo que estás diciendo. Muéstrame que es cierto, ¿verdad? Científicamente. Lo más hermoso de esto es que una persona que tiene estas dudas e intenta buscar respuestas en la ciencia, mientras más se adentra en la búsqueda sincera de respuestas, más comprueba que todo lo que existe no puede ser obra de la casualidad ni obra del azar. Todo lo que existe tiene que haberlo creado alguien. Porque cuando tú empiezas a ir a escuchar las teorías científicas, ¿verdad? Te dicen: no, pues quizá pudo haber pasado esto, mi conclusión, mi hipótesis es que si esto se unió con aquello, entonces esto es una unión, una fusión que creó una molécula o un átomo, y ahí empiezan a decir su hipótesis. Y así lo manejan, como una hipótesis, como algo que pudo ser. Y mientras más empiezas a ver esto, te das cuenta que alguien creó todo esto, ¿verdad? Y eso me pasó a mí en su tiempo. No pudo ser casualidad. Alguien que existe desde antes y que tiene el poder para hacer todas las cosas, aun aquellas que van más allá de nuestra comprensión, tuvo que haber intervenido. Y esto me llevó a pensar lo siguiente: se requiere más fe para no creer en un creador que para creer. Parece trabalenguas, pero ¿sí me explico? Se requiere más fe para no creer que para creer. Es ilógico no creer en Dios. Salmos 19:1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Los cielos proclaman la gloria de Dios. De hecho, la Biblia también dice en el Salmo 14, verso 1: solo los necios dicen en su corazón: no hay Dios.
Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. ¿Quiénes son los que dicen y niegan la existencia de Dios? Según la palabra, solo los necios. La necedad va muy conectada con la negación, ¿ok? La negación y la necedad van muy conectadas. Alguien que está en negación está siendo necio. Entonces es necedad negar la existencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, el punto que yo quería, le digo, eso no tenemos problema todos con entenderlo y creerlo, ¿verdad? Porque todos estamos aquí porque creemos en nuestro Señor, ¿verdad? Y sabemos lo que Él ha hecho y lo hemos experimentado. Pero el punto aquí más importante es que Dios cambia vidas hoy en día. No es un Dios que está allá, ¿verdad? Lejano y que no podemos hablar con Él y que no podemos verlo orar, no podemos escucharlo. Dios está muy interesado en nosotros y Él está cambiando vidas hoy en estos tiempos. Así que, como dije hace rato, la mayoría de los que estamos aquí no tenemos problema con esto. El problema es que algunos podemos llegar a tener algunas ideas bastante extrañas de cómo es Dios. Y ahí entra el gran problema. Por ejemplo, muchos tienen la idea de que Dios es como un padre de familia, como un papá terrenal. Y dicen, bueno, piensan específicamente que Dios es como su papá y su mamá. Y esto es engañoso, y es muy alejado también de la realidad. Porque si tu padre era distante y poco cariñoso, entonces tu concepto de Dios es que Él será o es distante y poco cariñoso. O si tu padre era alguien a quien le tenías miedo, entonces piensas que necesitas tenerle miedo a Dios también. Y así sucesivamente. Y esto se veía más acentuado tiempo atrás. Sobre todo, yo recuerdo cuando yo era niño que arraigado en la religión tradicional en México, ¿verdad? Y con los conceptos que tenían los abuelitos y gente de aquellas épocas, que siempre me decían algo, y yo creo que algunos a lo mejor escucharon lo mismo. Si hacíamos algo decían, Dios te va a castigar. ¿Sí? ¿Sí les tocó? ¿Cuántos fueron cargados con esas palabras? Dios te va a castigar. Cargábamos con esto, ¿verdad? Dios me va a castigar, ay. Y que te está viendo Dios, ¿verdad? Decían, te está viendo Diosito, ¿sí? Diosito te está viendo lo que estás haciendo. Dios te va a castigar. Y cuando de repente sí nos pasaba algo malo, ¿qué era lo que nos decían? Ya te castigó Dios. Ya te castigó Dios. Pero veamos la cultura familiar de aquellos tiempos. Por lo general, muchos papás trabajaban tanto, eran otros tiempos en México, ¿verdad? Muchos papás eran muy duros con sus hijos, venían de familias donde se habían sido tratados con mucha dureza también, distancia, castigos. Y entonces, ese concepto que tenían de los papás y que habían aprendido de sus papás generación tras generación, se formó el concepto de que Dios era igual. Y Dios te castiga, y Dios es castigador, y lo malo que te pasa es porque Dios te está castigando. Y hay muchos cristianos hoy en día que aún siguen creyendo cosas como esas. No lo dicen, pero lo viven. Muchos hijos le tenían miedo a sus papás, y también le tenían miedo a Dios. Si tu padre era abusivo, piensas que Dios es igual. Si tu padre no era amoroso, piensas que Dios es igual. En lugar de que Dios te haga a su imagen, tú haces a Dios a tu imagen. Y muchos dicen, mi idea de Dios es, no sé, se han escuchado gente decir así, mi idea de Dios es, yo creo que Dios es así. O yo pienso que Dios es así. Pero aquí lo realmente importante para nosotros
es conocer cómo es Dios realmente. Y de eso se trata la vida cristiana, de conocer a Dios y de que Dios nos conozca a nosotros. Entonces la primera decisión para tomar la decisión de la esperanza y así continuar nuestro proceso de recuperación es reconocer, número 1, la existencia de Dios. Amén, iglesia. Número 2, lo segundo que tenemos que hacer, hay que entender el carácter de Dios. No solamente necesitamos reconocer su existencia, tenemos que entender su carácter, cómo es Dios realmente. Hasta que no sepa cómo es Dios, no voy a poder confiar en Él. Porque no vamos a confiar en alguien a quien no conocemos, ¿verdad? ¿Tiene sentido esto para ti? La buena noticia para nosotros es que Cristo vino hace 2000 años para mostrarnos cómo es Dios. Dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, verso 15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Entonces, si deseas saber cómo es Dios, solamente mira a Jesús, porque Él es la expresión visible del Dios invisible. Y la vida de Jesús, cómo era Él, está aquí en su palabra. Si estás leyendo acerca de Jesús, si estás estudiando su vida, vas a aprender mucho de Dios. Específicamente 3 cosas son las que aprendemos de Dios por medio de Cristo. Y eso nos va a ayudar a vencer nuestros malos hábitos, nuestras heridas y nuestros complejos. Lo primero que aprendemos de Dios en este libro y en nuestra relación con Dios es que Dios conoce todo acerca de nuestra situación. Yo no sé cuál es tu situación, pero lo que sea, Dios lo conoce. Yo aprendí hace tiempo que Dios conoce todo respecto a mi situación, porque Él conoce mis hábitos, Él conoce mis heridas y Él conoce mis complejos. Dios conoce lo bueno y lo malo de mí, y Dios conoce lo bueno y lo malo de ti también. Tal vez aquí hay alguien que ha tenido una semana difícil y dice o piensa, nadie sabe lo que yo estoy pasando. Algunas veces me ha tocado personas que me dicen esto, es que pastor, nadie sabe lo que yo estoy viviendo, solamente yo lo sé. Pero te quiero decir, Dios sí lo sabe. O tal vez alguien está diciendo, pastor, es que usted ni se imagina el infierno que estoy viviendo en mi matrimonio. Pastor, usted ni se imagina el infierno que estoy viviendo en mi trabajo. Tal vez yo no, pero Dios sí lo sabe. Él conoce tu situación. Y Dios está al tanto de tus necesidades. Y la Biblia dice que Él conoce lo que necesitas antes de que se lo pidas. Qué hermoso, ¿no? Él ve la crisis en tu alma en este momento, si eres esa persona. Dios sabe aún las cosas malas que has hecho o que has pensado. Tal vez no lo hiciste, pero lo has pensado. No hay nada que esté fuera de la vista de Dios. Él conoce tus días buenos, Él conoce tus días malos, Él conoce las bromas pesadas que tal vez has hecho, las malas decisiones que has tomado. Y sorprendentemente, todavía Dios te ama y Dios me ama a mí. Es más, Dios no se sorprende de tu pecado. Él no se sorprende de tu pecado. Entonces esto me lleva al segundo punto importante que aprendemos de Dios. Dios se preocupa por tu situación. Dios sabe que somos frágiles. Dios sabe que no somos superhumanos. Y la Biblia dice que Él es tierno y compasivo con los que le buscan de verdad. Porque Él desea ser el Padre que tú nunca tuviste. Jeremías 31:3 dice, hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con un amor inagotable, te acerqué a mí. Dios te ha amado con amor eterno. Por sobre todas las cosas, Dios te ama.
Él nos ama en los días buenos, nos ama en los días malos, nos ama cuando le servimos o cuando no le servimos, nos ama cuando estamos en lo correcto y cuando estamos equivocados, nos sigue amando. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no está basado en tu buen desempeño, que también te portas. Está basado en el carácter de Dios mismo. Y la Biblia dice que Dios es amor. Dios te ama. Y Él dice que te ha amado con amor eterno. Así que Él no solamente conoce tu situación, Él se interesa por eso se interesa, porque te ama. Y Él quiere cambiar tu situación. Entonces la tercera cosa que aprendemos de Dios a través de Jesús es que Dios puede cambiar tu vida y tu situación. Y estas son buenas noticias, te decía hace rato. Dios puede cambiar nuestra vida y nuestra situación. A veces Dios cambia tu vida, o otras veces Dios cambia tu situación. Y algunas veces Dios cambia las dos cosas, tu vida y la situación. Porque Él tiene el poder para hacer eso y más. Quiero que veamos lo que el apóstol Pablo dice a los Efesios capítulo 1, versos 19 y 20, donde dice: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Miren, hermanos, si Dios puede levantar a Cristo de los muertos, o pudo levantarlo, Él puede restaurar una relación rota en tu vida. Si Dios pudo resucitar a Cristo entre los muertos, Él puede levantarte en salud, si estás enfermo o enferma. Si Dios pudo resucitar a Cristo entre los muertos, Él puede liberarte de tu adicción. Si Cristo se levantó de entre los muertos, Dios pudo hacer eso. Él puede ayudarte a cerrar la puerta al pasado para que esos recuerdos que te lastiman dejen de perseguirte. Lo que tenemos que hacer es confiar en Él, esperar en Él, poner nuestra esperanza en Él. Recuerda que Jesús dijo, cuando le preguntaron acerca de lo que Dios, o alguien estaba hablando acerca de lo que Dios podía hacer, y él contestó: lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. No hay imposibles para Dios. Él tiene el poder para hacer cualquier cosa. Aunque tú hayas dicho: es que yo no voy a cambiar nunca, es que ya lo intenté de esta manera, de la otra, es que yo soy malo o mala. No, Dios tiene el poder para cambiar tu vida y tu situación. Podemos estar seguros que Dios se interesa por nosotros y por nuestra situación. Dios nos entiende, Dios nos ama y Dios quiere apoyarnos. Esto es esperanzador. Pero hay una tercera cosa que necesitamos, y es lo último que voy a hablar hoy, para tomar la decisión de poner nuestra esperanza en Él. Y es aceptar la oferta de Dios para ayudarme. No es suficiente solamente creer en Dios. La mayoría de ustedes creen en Dios, pero eso no quita tu herida. Eso no quita tu complejo. Eso no quita tu mal hábito. Tienes que conectarte al poder, y eso es más que creer. Si este aparato se le acaba la pila, vamos a suponer que fuese un iPhone, no es un iPhone. Yo sé que a muchos les encantan los iPhone y son buenos. Este también sirve, es Android, pero es bueno. Pero si este aparato se le acaba la pila y yo no traigo el cargador, ¿de qué sirve que sea tan buen aparato? Si está apagado, no funciona. Necesito conectarlo a la fuente de poder para que vuelva a cargar y funcione y dé su máximo rendimiento y me sirva. ¿Sí me explico? Yo sé que este aparato puede funcionar bien, pero necesito conectarlo a la fuente de poder.
Bueno, necesitamos conectar con Dios nosotros como cristianos. Filipenses capítulo 2, verso 13 dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios dice: la fuerza de voluntad por ti mismo no es suficiente. ¿Cuántos han intentado cambiar por fuerza de voluntad? No es suficiente. Dios dice que las buenas intenciones no son suficientes. Lo que necesitamos es el poder de Dios para cambiar. Y Dios dice: yo te voy a dar la fuerza de voluntad esta mañana. Así que tú dices: yo ni siquiera sé si quiero cambiar. Estoy muerto de miedo por cambiar. Pero tú necesitas hoy tomar una decisión, la decisión de cambiar, y al hacer eso necesitas aceptar la ayuda y el poder que Dios te está ofreciendo. Porque muchos quieren un cambio en su vida, pero no están dispuestos a cambiar, no están dispuestos a renunciar a ciertas cosas, o no están dispuestos a soltar todo en manos de Dios. Quieren seguir controlando todo. Ahora tú te preguntarás: ¿cómo conecto al poder de Dios? Y con eso quiero terminar. Muy simple. Cree y recibe. Cree y recibe. Necesitamos creer que Dios existe, y necesitamos creer que Él nos conoce y que Dios se interesa por nosotros, y necesitamos creer que Él tiene el poder para ayudarnos, y luego lo recibo en mi vida. La decisión de la esperanza parte del conocer que necesitamos ayuda. Ese reconocimiento nos lleva a buscar ayuda en quien podemos o creemos que puede ayudarnos, y tal vez tengamos opciones para buscar ayuda, pero ahora sabemos que el que tiene el poder para cambiar nuestra vida y nuestra situación es Dios, nadie más. El Dios de la Biblia, el Dios al que necesitamos buscar, conocer y creer. Entonces, el camino a la recuperación no es fácil, porque significa que necesitamos afrontar algunos problemas que hemos querido ignorar en el pasado. Pero necesitamos tomar riesgos si queremos salir adelante. El camino a la recuperación significa que tenemos que ser honestos, que tenemos que confiar en Dios. Pero cuando tomas esta segunda decisión y das el segundo paso de fe, de repente tu recuperación ya no es simplemente un asunto de fuerza de voluntad, porque Dios te dice: yo estaré contigo. Y el último texto que quiero leer hoy es Isaías capítulo 43. Creo que es el versículo 2, ¿verdad? Cuando pases por aguas profundas, dice Dios, yo estaré contigo. Y luego dice, cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Dios dice a nosotros esta mañana o ya casi tarde: yo estaré contigo. Yo estaré contigo esta semana que inicia hoy. Yo estaré contigo el próximo mes, el próximo año. Mientras que enfrentes estas cosas que has temido afrontar en tu vida, Dios te dice: yo estaré contigo. Yo te pregunto esta mañana: ¿en qué área de tu vida te sientes herido o herida? ¿Hay alguna área de tu vida en la que te sientes herido o herida? ¿Cuál es? ¿O te sientes que estás en este momento atravesando por aguas profundas y sientes que ya no puedes más? Sientes que te estás ahogando y has llegado a la conclusión de que no puedes cambiar, no has podido dejar ese hábito o vencer ese complejo con tus propias fuerzas. Quiero decirte hoy que hay un poder al que te puedes conectar. Su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Y yo te quiero invitar para que abras tu corazón y que le abras tu vida al Señor hoy.
Yo te animo para que tomes la decisión de poner tu esperanza en Él, para que Él te cambie y también cambie la situación que te tiene en ese estado. Dios puede hacerlo. ¿Cuántos lo creen? ¿Tú lo crees? ¿Sí? Pónganse de pie, por favor.